Buenos días, queridos alumnos. Los saluda nuevamente su profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestra clase de aritmética. Nuestro tema es operaciones con números naturales. Una de las primeras operaciones que vamos a ver es la adición. Acuérdense que estamos hablando de números naturales, ¿no? Los números naturales, ya saben, son aquellos números enteros que sirven para contar. La adición en los números naturales consiste en añadir dos o más números a un número dado para obtener un resultado llamado suma. Por ejemplo, 5 más 3 es igual a 8, pero yo al 5 puedo aumentarle 3 como puedo aumentarle más números. Y voy a obtener un resultado y ese resultado se llama suma. Entonces la adición consiste en añadir, en aumentar dos o más números a un número que nos están dando, a un número dado. La adición se representa por un signo más, ya saben ustedes, un simbolito o un signo y se lee signo más, ¿no es cierto? Significa más, que vas a aumentar. ¿Cuáles son los términos que debemos reconocer en la adición? Por ejemplo, aquí hay un grupo de números que se están sumando y aquí hay un resultado. A todo ese grupo de números que se están sumando en la adición, a todos ellos se le llama sumandos. Y al resultado, que es el 908, es el resultado de efectuar la operación, a eso se le llama suma. Entonces la suma es el resultado de una operación. Muy bien. ¿Qué propiedades hay en la adición? Por ejemplo, dice, en toda adición de números naturales se cumplen las siguientes propiedades. El primero es la propiedad de clausura. ¿Qué dice la propiedad de clausura? Dice que en una adición, es decir, en una suma de números naturales, la suma también pertenece al conjunto de los números naturales. En una adición de números naturales, la suma, o sea, el resultado, también pertenece al conjunto de los números naturales. Por ejemplo, dice, si A y B pertenecen a los números naturales, quiere decir que si A y B son números enteros naturales, entonces se cumple que la suma de estos dos números pertenecen a los números naturales. Claro, si A es natural y B es natural, el resultado también es un número natural. Por ejemplo, 4 y 5. Si 4 y 5 pertenece a los números naturales, claro, como que pertenece a los números naturales, entonces 4 más 5 también debe pertenecer a los números naturales. Pero 4 más 5 es 9 y 9 también pertenece entonces a los números naturales. De eso se trata la propiedad de clausura. Si sumo dos números naturales, el resultado también es otro número natural. Propiedad de clausura. Veamos otra propiedad. Dice la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa en la suma, porque estamos en la adición. En toda adición de números naturales, el orden de los sumandos no altera la suma. Quiere decir que no importa cómo coloques los sumandos, los números que van a sumar, el resultado va a ser el mismo, no altera la suma. Veamos. A más B está representando dos números en forma general. Si yo sumo dos números naturales, el resultado también es igual a que si yo a estos números le cambio de posición, ¿no? Le estoy cambiando el orden. Por ejemplo, A, primer orden. A más B es igual a B más A. ¿Ven? Estoy cambiando el orden. No importa si a los sumandos le cambio el orden, la respuesta, la suma no va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo. Por eso dice, en toda adición de números naturales, el orden de los sumandos no altera la suma es el resultado. Por ejemplo, 8 más 5 yo lo puedo acomodar como 5 más 8 y el resultado va a ser igual, 13. Ahí está, 8 más 5 y al otro lado 5 más 8. He cambiado de lugar los sumandos. Pero el resultado va a ser igualito porque 8 más 5 es 13 y 5 más 8 es 13. O sea, no cambia la suma, el resultado.
el orden de los sumandos no altera la suma. Por ejemplo, aquí 9 más 6 más 8 es lo mismo que colocar 6 más 8 más 9, ¿no es cierto? No importa cómo cambies de posición o de lugar los sumandos, el resultado no va a cambiar. 9 más 6 es 15, 15 más 8, 23. 6 más 8, 14, 14 más 9, 23. ¿Ven? No cambia el resultado. Ahí está, 9 más 6 más 8, 23. 6 más 8 más 9 también es 23. 23, 23. He cambiado el orden, pero la propiedad dice que si cambias el orden en los sumandos no altera la suma, no altera el resultado. Muy bien, esa es la propiedad conmutativa de la suma. Veamos otra propiedad, la propiedad asociativa. ¿Qué dice la propiedad asociativa de la suma? Dice que en toda adición de números naturales, la forma de agrupar los sumandos no altera la suma. La forma de agrupar quiere decir que puedo agrupar como yo quiera, la suma no va a cambiar. Por ejemplo, tengo aquí A más B y está agrupado, C está fuera de esta agrupación. Eso va a ser lo mismo, va a salir el mismo resultado, se refiere a eso, que va a salir el mismo resultado que colocar a A fuera y dentro de un paréntesis a B y a C. Entonces, en toda adición la forma de agrupar no cambia o no altera la suma. Veamos unos ejemplos. 4 más 8 más 2 igual a 8 más 4 más 2. Fíjense bien, voy a aplicar la propiedad asociativa. Entonces, 4 más 8 yo lo puedo cerrar de esta manera. 4 más 8 más 2 puedo cerrar el 8 más 2. Y al otro lado puedo cerrar el 8 más 4 y colocarlo así. ¿Bien? Los números son los mismos, solo que los he agrupado. ¿Ya? De cualquier forma los he agrupado. Dice que si yo lo agrupo de cualquier forma no debe cambiar el resultado. Veamos, 4 más 8 más 2 es 10. Igual a 2 más 8 más 4, 12. 4 más 10, 14 y 2 más 12 es 14. ¿Ven? Lo agrupo de diferente forma, pero el resultado no va a cambiar, no debería cambiar. Tiene que ser el mismo resultado. El agrupar de diferente forma no significa que va a cambiar la suma, el resultado. ¿Ya? Porque va a seguir siendo el mismo resultado sin importar que tanto yo cambie las posiciones de cada uno de los números. Bien, eso sería la propiedad asociativa. Y tenemos la propiedad del elemento neutro de la adición. Dice que el 0 se denomina elemento neutro de la adición. ¿Cuál es el elemento neutro de la adición? El 0. Porque al adicionar el 0 a un número natural se obtiene el mismo número, no va a cambiar. Por lo tanto se dice que el 0 no cambia en nada a un número natural. Por eso se le llama al 0 como el elemento neutro de la adición. Por ejemplo, si A pertenece a los números naturales, entonces A más 0 sigue siendo A. ¿Ven? No va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo número. ¿Cómo sería el ejemplo numérico? 4 más 0 igual a 0, ¿no es cierto? Si a 4, que es un número natural, le aumento 0, el resultado va a ser el mismo número, 4. Por lo tanto, 0 es el elemento neutro para la adición, porque no hace que el número cambie en nada, no cambia su valor. 2569 más 0 sigue siendo 2569. 45 más 0 es igual a 45. Bien, esas son las propiedades que ustedes tienen que manejar en la adición. Tienen que reconocer a qué se le llama sumándose, a qué se le llama suma y cuáles son las propiedades. Muy bien chicos, un abrazo, cuídense mucho. Gracias, les dejo su hojita de aplicación para que desarrollen.